Hola, ¿qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por sintonizarnos. Mi nombre es Rubén Abdo Ascar Camacho, abogado postulante en Comercio Exterior y Derecho Marítimo. Y tal cual lo señala este video, vamos a ver el capítulo del infierno de mi obra más reciente, Historias aduaneras de terror. ¿Qué debo hacer para defenderme ante la arbitrariedad? Antes que nada, quisiera darle lectura a la parte a la introducción para entender el por qué decidí escribir esta obra. El infierno es el capítulo el cual vamos a darle lectura el día de hoy. Espero que sea de su agrado. Es un tema sumamente interesante. Y bueno, pues vamos a al prólogo o introducción. Primero que nada, quiero agradecerle el tomarse el tiempo de leer esta obra que justamente se me ocurrió en razón de todas las cosas que he visto y que suceden en las aduanas de México. Pero no nada más nos enfocaremos a las arbitrariedades de la autoridad, sino incluso de entes particulares que por una incorrecta aplicación de la ley o lamentablemente a veces por un capricho violan sin darse cuenta prerrogativas fundamentales. El juicio de amparo ha evolucionado de tal manera que ya se puede interponer en contra de actos de particulares que violen derechos humanos y garantías individuales. La finalidad del presente libro no es señalar a nadie, simple y llanamente compartir anécdotas vividas por el autor y compartidas por amigos y colegas para después hacer un análisis jurídico y enseñar cómo defendernos ante esos actos de molestia, o por qué no llamarlos también actos privativos. Pongámosle el calificativo que queramos, más allá de la acepción jurídica que a final de cuentas implican una afectación en la esfera jurídica de las personas compuesta por su integridad, honor y patrimonio. ¿Cuántas veces no hemos visto o escuchado expresiones como estas? Me dijeron que me iban a quitar mi chaleco, mi gafete y mi celular porque estaba ocupándolo en una zona restringida de la aduana y si no lo entrego a la autoridad, le van a llamar a mi agente aduanal o a mi mandatario. Es que me dijeron que sí me iban a permitir rectificar y de repente regreso a la plataforma en reconocimiento aduanero y ya tengo un PAMA. No, yo no quiero problemas con el SAT, prefiero seguir trayendo mis cosas en mi maleta como pasajero, ya si me atrapan, pues ni modo, ya caí. No, Lick, entiéndame, es que usted siempre complica las cosas. Mejor vamos a cerrar el negocio y ya, total, si vienen los problemas, para eso está usted, para solucionarlos. No, Lick, fíjese que este cuate conoce a alguien de la aduana y con una lana que le dé, me van a liberar mi mercancía en una semana y usted me cobra muy caro por cuestiones de honorarios. Todo lo anterior es pan nuestro de cada día en el sector del comercio exterior, si se me permite la expresión, y estaremos de acuerdo que estamos mal. Tanto el sector público como el sector privado debemos educarnos para actuar conforme a la ley y no a lo que nos conviene. Claro que hay que facilitar las cosas, pero dentro del derecho y respetando el marco jurídico, no a placer propio, insisto, y que se deje de pensar que los abogados o los asesores legales, en donde también intervienen agentes de carga, agentes aduanales o contadores, por citar unos casos, recomendemos o asesoremos a nuestros clientes o prospectos de clientes con la intención de burocratizar las cosas, cuando eso no es así. Buscamos proteger sus intereses y desde luego dentro de lo que el derecho señala y permite hacer. Jamás debemos poner en riesgo la libertad ni el patrimonio ni la tranquilidad de nuestros clientes. Cuando las cosas se hacen fuera de la ley bajo el argumento de la facilitación, palabra que puede malinterpretarse, pues claro que tanto en el derecho interno como en el derecho internacional encontraremos diversas normas que establecen cómo funcionará la misma y en qué casos. Sin más preámbulo, veamos estos cuentos de terror que, reitero, no nada más están del lado de la autoridad, también el sector privado tiene cosas pendientes que enderezar. Si no quiere que lo multen o peor aún, lo suspendan o cancelen y no pasemos desapercibido que se ponga en riesgo la libertad de alguien. Las presentes historias no llevan un orden cronológico en general y replicando muy respetuosamente las palabras del licenciado en Derecho y maestro en Administración Ernesto Silva Juárez en su libro
Cuentos Aduaneros 3, 10 casos prácticos de terror en la operación aduanera, son hechos basados en casos reales, pero con datos ficticios, esperando que generen conciencia de lo que podemos y no debemos hacer, siempre dentro del marco legal. Algunas de ellas resultan divertidas, otras no tanto, pero todas ellas llevan una enseñanza. Acompáñenme, por favor. El infierno es la historia que vamos a leer el día de hoy. El infierno. Oh vosotros los que entráis, abandonad toda esperanza. Se lee en la entrada al infierno, lugar que no fue creado para el hombre, pues cuando esto fue, él aún no existía, sino para los ángeles rebeldes. Vaya, que se hiela la sangre y se pone la piel de gallina cuando se lee ese mensaje, porque definitivamente dice que una vez entrando ahí no hay marcha atrás y es una bienvenida al castigo eterno. Oscuro, terrorífico, hediondo y frío. Es así como se aprecia este lugar en el que nadie queremos estar, pero sí nos causa mucha curiosidad qué es lo que pasa ahí. ¿Acaso tan solo después de Dante Alighieri y Virgilio seré el otro ser vivo que pueda entrar y salir ileso? ¿Solamente como mero viajero? No lo sé. ¿Me acompañan a este viaje? Bien, pues manos a la obra, a ver qué nos encontramos y por qué es una historia de terror aduanera. ¿Qué es lo que está pasando? Ilícitos, delitos, ¿qué sucede? No nos queda claro hasta que no nos animemos a entrar. Cruzo la puerta de entrada, necesito encender la lámpara de mi celular, ya que no se ve absolutamente nada. Está completamente oscuro, con todo y la intensidad de la luz de mi lámpara, que es bastante fuerte. Aún así, la visión no es clara, solo espero que me alcance la batería para poder cruzar y salir ileso de este horrendo lugar. Bajo y bajo y no veo nada claro, hasta que por fin llego a un río y ahí está Caronte, cubierto de pies a cabeza, con un manto, no sé si rojo o marrón, y por fin llego hacia él. Está parado frente a su barca, le digo que me cruce por favor al otro lado para conocer el infierno. ¿Qué es lo que buscas aquí? ¿Tú quién eres? ¿Acaso estás condenado? Me preguntó, a lo que le respondí que solamente buscaba conocer el infierno y por qué se le relacionaba con historias de terror en el comercio exterior. Soltó una carcajada bastante larga y escandalosa y me dijo, eso es lo más tonto pero divertido que he escuchado en todo el tiempo que he estado aquí. Pero ¿estás seguro de lo que quieres hacer? Aquí no es un lugar de visita, es el lugar del castigo eterno. Una vez que entras aquí no podrás salir. Y le dije que sí, que estaba consciente de lo que hacía y que quería entrar. Bueno, espero esto no se haga una moda. Primero Dante, después Constantín, y ahora tú. ¿Cuál es tu nombre? Rubén, le dije. Rubén, ¿qué tienes para pagarme? ¿3 monedas de oro? ¿50 de plata? ¿Un vellocino de bronce puro? No, no tengo nada de eso, le respondí. Dame lo que tengas y te cruzo, pero gratis no. Recuerda que todo tiene un precio. ¿Qué me dices de tu alma? No puedo entregarte mi alma, le dije. Caronte se sonrió y solamente me dijo que subiera. Le pregunté del costo, pero no me dijo nada y me invitó a subir a su barca. Cruzamos un río lleno de agua pestilente. Se escuchaban gemidos y ruidos de dolor, llanto, gritos, lamentaciones. Alguna de esas almas trataban de subirse a la barca y Caronte los regresaba al agua con un golpe contundente de su remo. Ah, pobres almas desgraciadas, aún no pueden entender que este es su castigo eterno y no has visto nada. Espera que conozcas todo el infierno, si es que de verdad tienes oportunidad de hacerlo. Esto es la parte más suave, dijo Caronte. Llegué al otro lado y me dijo que le diera lo que trajera para pagar sus servicios. Le entregué un llavero de madera y lo aceptó sin gesto ni desaprobación alguna. Alzó la mano en señal de despedida y me dispuse a caminar. De pronto veo que una sombra me sigue. Es muy hábil y rápida. No alcanzo a ver con exactitud qué es, si en verdad es una sombra o es un demonio. Y solamente alcanzo a ver una mirada despiadada de entre las rocas y escucho una risa burlona. Da miedo, pero tengo que seguir. No crucé en vano y vengo en búsqueda de la verdad. Cruzo una entrada muy estrecha, apenas si puedo ingresar, pero lo logré. Me sacudo el polvo de mi ropa y no sé si lo que pisé era lodo, pero huele horrible.
En realidad todo aquí es hediondo y oscuro. Hay un anuncio que dice lo siguiente: Grata parts ic, cies iram, gulam superviam, lividem desdiam, avaritiam et invidiam. Parece ser que es latín y quiero entender que su traducción al español es bienvenidos a la fiesta. Aquí conocerán la ira, la gula, la soberbia, la lujuria, la pereza, la avaricia y la envidia. Qué curioso, los 7 pecados capitales presentes. Digo, no en vano estamos en el infierno. Pensé que me encontraría con Cancerbero, pero no. Hasta ahora no dio señales de su presencia, pero sigo mi camino y de repente veo a un ente de color verde, apariencia asquerosa, gigante, con pelos en los hombros y parte de la espalda. Está desnudo y simplemente grita. Se queja, manotea y golpea las paredes rocosas que están a su paso con mucha desesperación e impaciencia, con su cola como alacrán está picando y golpeando a las almas que están ahí. Este es el círculo de la ira. Escuché que me dijeron. Volteé para ver quién había sido y de dónde venía esa voz, pero no encontré nada. De lo poco que vi, pude apreciar personas que estaban discutiendo entre sí, peleas a golpes hasta sangrarse, y en verdad eran encuentros brutales, groserías, señas obscenas, en fin, varios idiomas, varios géneros y varias razas me tocó ver aquí. No hay discriminación alguna. Vi también el choque entre camiones y tráileres, como cuando 2 rinocerontes o 2 toros se enfrentan entre sí, y a bordo choferes que con un alma vacía estaban al frente del volante y así iban a estar por toda la eternidad. Detrás de esos vehículos, personas que de forma desesperada trataban de abrir las puertas de la caja del camión o tráiler sin éxito. Ni idea para qué lo hacían y cuál era su verdadera intención. Y también me tocó ver cómo constantemente trenes se llevaban de paso a los camiones que no respetaban su tránsito. Y eso se repetía constantemente. Groserías, peleas, mentadas de madre, de todo me tocó ver y oír ahí. Mientras ese ente verdoso que vi al principio aventaba materia fecal a todo lo que se encontraba en su paso y escupía a las almas que estaban penando ahí, pero nada las detenía en sus enfrentamientos y peleas. Vi también armas que en la tierra conocemos como de uso exclusivo del ejército, listas para ser enviada a puntos estratégicos de nuestro planeta. Esto debe ser una locura, pensé para mis adentros, pero lo estaba viendo con mis propios ojos. Ahí estaban esos villanos que en vida ocasionaron mucho daño, pérdida de vidas humanas. Sus actos eran tan atroces que hasta ese momento no tenían nombre. Ahora les llamamos crímenes de lesa humanidad. Y en un túnel secreto, esas armas, reitero, eran enviadas a puntos estratégicos de nuestro planeta. Ya con tecnología más avanzada en impresiones en tercera dimensión, llegaban también sin inspección ni control aduanero, ni nada que se le parezca. No lo podía creer, pero así como lo leen, mientras tanto, esa sombra me seguía y veía esa mirada aterradora detrás de rocas, siempre detrás de ellas. Ahora sí alcancé a ver que me hizo una seña obscena y se burló de mí. Yo seguí mi camino, hice caso omiso y bajé por unas escaleras hasta llegar a un lugar que parecía una zona de nuestro planeta llena de mucha pobreza, pero pobreza extrema. No sé si eran personas o almas en pena, pero se les veían los huesos debajo de la piel, apenas si tenían fuerza para moverse. El suelo parecía tierra seca, totalmente partida, si acaso uno que otro charco de agua fétida, verdosa, a diferencia del llamado círculo de la ira, aquí sí había luz como un sol desértico, por lo que respiré tranquilo. Y de alguna forma la batería de mi celular no se iba a descargar al ahorrarme la luz de la lámpara. Esos entes no tenían fuerza, ni siquiera para alzar la cabeza. Era muy triste lo que mis ojos veían. De repente, restos de carne y un hueso fueron arrojados y muchos de esos entes trataban de llegar a ellos para comerlos, pero era tanta su debilidad que parecía una hazaña lograr llevar a su boca un pedazo de esas sobras de comida que eran arrojadas de una estructura parecida a una fortaleza futurista. ¿Qué era lo que había ahí? No lo sé, pero voy a averiguarlo. Un soldado muy alto y corpulento con la vestimenta negra, no pude ver su cara, pues tenía un casco como de motociclista, solamente me hizo una señal de alto.
y me dijo que le dijera desde donde estaba parado qué era lo que quería. A lo que le respondí que no sabía dónde estaba, me había perdido y me respondió que ahí era el círculo de la gula. Pensé, ¿cómo puede ser este el círculo de la gula si acabo de ver todo lo contrario, hambruna y pobreza extrema? Pero bueno, le pregunté si podía entrar a esa fortaleza y me dijo que ahí solo podían ingresar los elegidos y que si no tenía nada mejor que hacer, que me retirara o que siguiera mi camino. Se dio la media vuelta y desapareció rápido como un rayo. De un túnel de la fortaleza salían aguas residuales y restos de alimentos. Estos entes huesudos y sin fuerza trataban de comer o beber algo. De verdad era algo muy triste lo que mis ojos estaban viendo, pero yo necesitaba saber qué había en esa fortaleza y por qué ese soldado me dijo que ahí entrarían los elegidos. ¿Elegidos de quién y por qué? Tenía que indagarlo, así que me armé de valor y entré por ese túnel. Estaba todo muy resbaloso. Fracasé varias ocasiones en el intento, hasta que por fin pude llegar al interior de la fortaleza. Máquinas construyendo armas, drogas, medicinas caducadas, otros entes huesudos, pero no tanto como los primeros que vi, eran como los obreros de ese lugar. Estaban acomodados como en pasillos, era una estructura gigantesca, algo enorme que mis ojos no habían visto. Y en cada pasillo había un monstruo de color naranja con ojos en la espalda, cada uno de ellos pestañeando. En verdad era algo horripilante y asqueroso. Su cara solo se componía por una boca llena de dientes puntiagudos de color amarillo verdoso y 8 ojos. Son los que alcancé a contar. Además de que no tenían nariz, solamente las fosas nasales incrustadas en la cara. Se veían muy grandes y corpulentos. Lo que me llamó la atención es que algunos tenían piernas parecidas a las de los humanos, pero más gruesas. Otros tenían patas similares a los de una tarántula gigante y otros simplemente se arrastraban y se apoyaban con sus brazos enormes como troncos. Era lo único que los difería y hablaban un idioma que no lograba identificar. Llegué a una especie de comedor donde esos monstruos estaban devorando personas, las cuales eran partidas en dos con una mordida. Se oían llantos, quejidos, lamentaciones, pero los monstruos eran indiferentes a todo ello. Fui muy cuidadoso de que no me vieran y mucho menos me atraparan para ser devorado. Recordemos que tenían ojos en todas partes, literal. Seguí mi camino y de repente me encontré con ese soldado y pensé que ya había terminado aquí mi camino y no seguiría más. ¿Qué iba a ser de mí? ¿Cuál iba a ser mi destino? No lo sé, pero bueno, tenía que afrontar la situación. Ya me habían descubierto. Te dije que aquí solamente podían estar los elegidos y tú no eres uno de ellos. ¿Sabes lo que te va a costar haber violado las medidas de seguridad por haber entrado aquí? Me dijo. Por favor, tenga piedad de mí. No sé quién sea y, como le comenté, estaba perdido. No sé a dónde llegar ni en dónde estoy, le respondí. Este es el círculo de la gula y nada tienes que hacer aquí. Aquí no hay nada que ver, dijo el soldado. ¿Cómo puede ser el círculo de la gula si hay mucha gente muriéndose de hambre? Yo los vi. Ni siquiera hay agua para beber. Es un pasaje deprimente. Basta. Silencio, me gritó el soldado. Ha sido suficiente. Si quieres saber la verdad, solamente acuérdate hasta dónde puede llegar la mezquindad humana. No puedo decirte más. Ahora, lárgate antes de que seas devorado por uno de los capataces. Ellos siempre tienen hambre y les encanta todo lo que se pueda comer y ellos comen de todo, me dijo. Perfecto, no quise causar molestias, solamente dígame cómo puedo salir de aquí, le respondí. Mira, vamos a hacer un trato. No me digas cómo entraste porque yo ya lo sé. Solamente quise tantearte. Tenemos ojos y oídos en todas partes. ¿Quieres saber quiénes son los elegidos? Te voy a dar chance de ver una cosa y ya después te digo el camino que debes de seguir para que te vayas porque aquí no tienes nada que hacer. Eso fue lo que me dijo el soldado para mi sorpresa. Sígueme, me dijo levantando el dedo en señal de que él sería mi guía en ese lugar. Estábamos arriba de un domo transparente en donde pude ver personajes extremadamente gordos. Algunos eran azules, otros verdes, otros rosas, amarillos, negros y morados. No tenían ojos ni nariz, pero sí una boca enorme. No les noté dientes y podían devorar sin problema a un elefante, un dinosaurio
barcos, aviones, en fin, mis ojos no daban crédito de lo que estaba yo viendo. Estaban rodeados de muchísima riqueza, vi lingotes, monedas de oro y plata, diamantes, seda, perlas, rubíes, zafiros, esmeraldas, en fin, la extrema riqueza en contraste con la extrema pobreza que hay fuera de esas instalaciones. Algo que me llamó la atención era que esos personajes estaban rodeados de una cadena con eslabones enormes, más que aquellas que sostienen el ancla de un barco, de dimensiones titánicas. La cadena era de oro y estaba electrificada, además de que alrededor de ellos había un círculo de aguas negras. El olor no nos llegaba porque nos encontrábamos protegidos por el domo, y eran esos entes los que arrojaban los restos de comida fuera de la fortaleza. Eran ciegos, pero se peleaban a muerte por la comida, e incluso, si se les antojaba, podían devorar a uno de esos guardias o capataces naranjas que describí con antelación. No daban tregua a nada. El soldado me explicó que todo eso representaba la mezquindad humana. La gula no era más que el pecado de comer por comer, sino que teníamos que entender los alcances del mismo. El exceso de comida que en muchos casos se desperdicia, mientras que en donde más se necesita no la hay, y mucho menos existe la ayuda para ello. De repente mis ojos alcanzaron a reconocer a Rodrigo Borgia, quien era mejor conocido como el Papa Alejandro VI. Me miró de una forma muy extraña, burlona y llena de odio. El soldado me tomó del brazo, me levantó por arriba de su cabeza como si fuese a hacer un press militar conmigo y me arrojó muy, muy lejos de ahí. Caí en un charco de agua fétida. Estaba todo sucio y no había un lugar donde encontrara agua clara para poderme limpiar. Y esa misma sombra que me perseguía desde que desembarqué de la barca de Caronte, ahí estaba riéndose de mí, burlándose y ¡pum! Se desapareció en un 2x3. Continué mi camino. Ahora era rocoso y lleno de espinas, que bueno, traía mis botas de uso rudo que ocupamos en la aduana y en los almacenes para este tipo de caminos sinuosos y largas trayectorias. De repente alguien me empujó, casi me tira y se siguió indiferente, como si no existiera. Y de repente iban más personas con una actitud por demás prepotente. Lo seguí y llegamos a un lugar muy lujoso, pero apestoso. Todo olía horrible ahí y alcancé a ver un letrero que en letras góticas decía Me, Myself and I. Primero yo, después yo y al último yo. Todos los que estaban ahí presumían de perfección, todos se equivocan menos ellos, tienen las cejas arqueadas, no voltean a ver a nadie con respeto, entre ellos mismos se hacen menos, algunos están en un soliloquio eterno. De repente se escuchó un ruido extremadamente fuerte, como si se hubiera caído un edificio o una roca inmensa en una plancha de acero. Todos salieron corriendo, sin dudarlo, me escondí en donde pude, salió un demonio muy alto, a ojo de buen cubero yo creo que medía arriba de los 9 metros, muy, muy delgado, extremadamente flaco, su piel era pálida, en vez de pies tenía garras, las manos alargadas con las uñas también muy largas y puntiagudas, los ojos negros, sin iris, una sonrisa sarcástica y una cola que en la punta tenía una cabeza de cobra que desde luego escupía veneno, aunque no estoy seguro si era veneno o ácido, pero a los que estaban ahí y a los que la cobra lo escupía, los alcanzaba, los derretía y deshacía la piel, lo cual volvía a formarse pero muy lentamente, para que después la cobra los volviera a escupir. Al momento de que ese demonio quería comunicarse, se escuchaba como si varias personas en distintos idiomas estuvieran hablando al mismo tiempo. Más que hablando, gritando, esa es la palabra. Por lo que veía, me imaginaba que estaba en el círculo de la soberbia y tal vez ese era el demonio encargado de torturar a los que penaban ahí. Eso lo deduje por el comportamiento de las almas en pena y sobre todo porque al más prepotente, ese demonio era al que más castigaba de diversas formas. Lo que alcancé a ver es que no solo la cobra que estaba en la punta de su cola escupía a diestra y siniestra, sino que algunos los agarraba con sus dedos alargados para meterlos en agujeros donde había agua hirviendo, gritaban de dolor y salían todos quemados
para sanar lentamente y volverlos a sumergir. A otros los pisaba y sacudía con sus garras, como cuando uno se limpia la suela del calzado con una jerga con mucha fuerza, como si quisieras que la jerga te arrancara el chicle que pisaste, y otros simplemente los levantaba a la altura de sus ojos negros sin iris, se reía de ellos y los dejaba caer. Se desbarataban como si fuesen juguetes mal armados y se recomponían para que ese demonio repitiera la operación. De repente sacó una jeringa y la aguja se insertó en una parte blanda de una de las partes rocosas, como si se tratase de una nalga gigante. Y en sus monitores aparecía que los habitantes de la Tierra ya habían recibido su dosis diaria de soberbia que no puede faltar. ¿Cuál es el afán de tenernos divididos y peleados entre nosotros? Y sobre todo la necedad y cerrazón acompañada de ignorancia. Pensé sin encontrar respuesta. Vi 2 túneles. ¿A dónde me tendría que dirigir? He ahí la respuesta. Sobre todo porque yo no tenía un guía acomodante. Creo que fue un grave error de mi parte haber ingresado solo, con la paradoja que ese mismo círculo me dijera que la soberbia de uno mismo puede ser nuestra propia perdición. Me decidí por el túnel más estrecho, que a pesar de estar oscuro me animé por el mismo porque en el otro se oía bastante ruido y ya había pasado por muchas emociones extremas. Así que quise algo no tan desagradable, esperando continuar con mi camino y salir ileso de este horrendo lugar que no sé por qué siempre huele asqueroso. Es como estar en una coladera, en un desagüe. No veo nada ni a nadie. El camino está un poco iluminado, lo cual me permite ahorrar batería de mi celular al mantener la lámpara apagada. Pero de repente escucho bostezos y lamentaciones. Sin querer piso algo y me dicen, ¡ay, ten cuidado, idiota! ¿Que no ves que estoy descansando? Miré hacia abajo y era el cuerpo de un hombre incrustado en el suelo. No sé cómo explicarlo, pero es como si emergiera del suelo o lo hubieran encajado en el suelo, pero ahí yacía un cuerpo desnudo. ¿Qué no puede descansar uno a gusto? De seguro eres nuevo. Sigue tu camino y déjame descansar, me dijo. Sorprendido, no comenté nada. Y fui más cuidadoso en mi andar, pues cada vez había más personas, tanto hombres como mujeres, incrustados en el piso, recostados boca arriba, y conforme fui avanzando, vi personas recostadas en forma de feto, pero también incrustadas en el piso, y otras tantas recostadas en una especie de hamaca que estaba hecha como de telaraña, cuando de pronto escucho una voz extraña que me dice, ¿qué haces aquí? Este lugar no es para ti. ¿Quién eres y desde dónde me estás hablando? Déjate ver, por favor. ¿En dónde estoy? Respondí. Este es el círculo de la pereza. Aquí se castiga a los que en vida jamás trabajaron ni se esforzaron por aportar algo a la sociedad. Querer vivir de los demás o no ayudar en ninguna tarea en casa. Aquellos que prefirieron estar descansando por una fiaca eterna. Es aquí donde les damos gusto. Es por eso que los ves acostados, me respondió esa voz. A lo que dije, perdón, pero ¿cómo puede ser esto un castigo? Si en vida no quisieron hacer algo, aquí están recostados eternamente. No entiendo. De pronto, veo una especie de cocodrilo gigantesco que sale de una de las paredes con una velocidad impresionante a devorar y morder a los acostados, quienes no hacen un esfuerzo mínimo por salvarse. Aunque no sé si puedan hacerlo, pues están adheridos al piso, pero sí se oyen súplicas y lamentos de dolor. De pronto veo salir a una araña inmensa de color dorado, con 6 ojos rojos fulminantes e intensos. En la punta de sus patas delanteras hay unas pinzas que son puntiagudas. Corta a las hamacas, mastica como chicle a las almas en pena, para luego escupirlas y tejerles su hamaca nuevamente. A pesar de que su aspecto es horripilante, no me hace nada y simplemente me dice, ve al otro túnel, aquí no tienes nada que hacer y este no es el camino que debes seguir. Ya has visto suficiente, lárgate antes de que me arrepienta. Esa era la voz que se había dirigido a mí y como sobre advertencia no hay engaño, le tomé la palabra. Salí de ahí tan pronto como pude. Por el lado donde entré, alcancé a ver a varias personas vestidas de oficinistas que estaban sentadas en un escritorio y con su computadora jugando solitario o visitando páginas de internet.
Al fin, otras personas harán el trabajo por nosotros y nosotros seguimos cobrando, dijo uno de ellos y los demás se carcajearon. ¡Vivan las horas nalga! ¡Viva! Gritaron al unísono y por fin salí de ahí. Llegué a otro túnel al que no quise entrar primero porque se oía mucho ruido y conforme fui avanzando había música que hasta eso no era desagradable. De repente vuelvo a ver esa sombra que desde que descendí de la barca de Caronte me ha estado siguiendo. Ahí estaba de nueva cuenta. Me hacía señas obscenas y se burlaba de mí como si fuera su pasatiempo favorito. Se desapareció velozmente y se reía. De repente veo una silueta que conforme se va acercando a mí, no lo podía yo creer. Era una mujer con una figura despampanante, simplemente espectacular. Qué cuerpo tan hermoso y antojable, con perdón de la expresión, querido lector, pero la verdad era algo que simplemente me emocionaba y excitaba, ya que pude tenerla de frente. Su rostro era hermoso, qué belleza de mujer, una preciosidad andante y no otra cosa, pero debía ser precavido y tomar en cuenta que podía tratarse de un demonio. No olvidemos el lugar en el que estamos. Hola, guapo, bienvenido. ¿Eres nuevo? Ven, yo te presento. Este es el círculo de la lujuria y te la vas a pasar excelente. Aquí no se sufre, simplemente se disfruta. Me dijo. ¿Quién eres tú?, le pregunté. No importa quién sea yo. Yo puedo ser todo lo que tú quieras que sea. Digamos que soy tu tentación prohibida, o tal vez tu único amor, me dijo mientras guiñaba un ojo. La verdad es que era irresistible no querer caer en sus tentaciones, abrazarla o besarla, disfrutar la plenitud, pero debía estar muy consciente en dónde estaba y recordar que no todo lo que brilla es oro y que no todo es lo que parece. Pero pasa, ven, no seas tímido, ponte cómodo. ¿Qué te ofrezco de tomar? Tengo agua de sabores, agua mineral, refresco, cerveza. Ya si quieres algo más fuerte te lo puedo dar. Me decía mientras hacía un mini baile sensual y esas asentaderas, oh no, esas nalgas. Válgame, pero qué mujerón. No, muchas gracias. Así estoy bien. Solamente quiero saber qué es lo que pasa en este círculo. ¿Cuál es el castigo eterno para los que caen aquí? Shh. Aquí no se castiga a nadie. Aquí simplemente se disfruta y se le da al cliente lo que pida, papi. Contoneaba esas deliciosas caderas y ese cuerpo exquisito que me hacía imaginarme muchas cosas. Se sirvió una copa y prendió un puro. Lo estaba fumando y de pronto vi unas pantallas como de un circuito cerrado. ¿Qué es?, pregunté. ¿Sabes lo que es el voyerismo? ¿No te gusta? Ven, mira, aquí puedes ver y oír todo lo que tú quieras en cualquier parte. ¿Qué quieres que te muestre? ¿De verdad no quieres algo de beber? Ya, pero mira nada más cómo estás y qué mal hueles. Déjame bañarte y cambiarte de ropa. Sí, es que hace rato caí en un río de agua fétida y por eso estoy así, pero gracias. No, 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 no te vas a, no, 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 te vas a bañar y a poner cómodo. Disfruta el momento y relájate, que tengo toda la eternidad para esperarte. Ven, pasa. En eso vi una regadera y una tina llena de agua con pétalos de rosa. ¿Burbujas? Me dijo. No, muchas gracias, así está bien. ¿Dónde está el champú y el jabón, por favor? En eso apareció otra mujer bellísima, con una mirada muy pícara, seductora, con una mirada entre vergüenza, emoción y provocación, y llevó variedades de champú y jabones. La verdad sí quise tomar un baño y además me dejaron una muda de ropa, la cual con duda acepté, esperando no tuviera algo malo o fuese una trampa, pero de verdad necesitaba bañarme, y mientras lo hacía se escuchaban gemidos sensuales y llamados a tener sexo. Yo simplemente me concentré en bañarme y se paseaban desnudas varias mujeres de cuerpazo y preciosas. De repente estaba otra vez ella, desnuda a mis espaldas y me secó. Si no te gustan las mujeres, puedo ofrecerte unos bellos varones que tengo por ahí. ¿Quieres que te los presente?, me dijo. No, muchas gracias, sí me gustan las mujeres, pero ahorita no estoy aquí para eso. Busco respuestas, le contesté. Pretendió sentarse en mis piernas, pero me levanté del asiento en donde estaba. Para hacer el infierno no era un lugar que estuviese tan oscuro como los otros y era el único lugar donde hasta el momento no olía mal. Todo lo contrario, se respiraba un perfume muy agradable.
Bebía su copa y fumaba su puro de una forma muy sensual, muy sugestiva. Me miró fijamente y pasaba su lengua por sus labios como insinuando algo, y me dijo: ven, acércate, no muerdo fuerte. Ven, no seas tímido. Ven. Me acerqué con desconfianza y precaución y pude ver y escuchar en ese circuito cerrado cómo se le daba trabajo a las personas y se les prometía una buena paga a cambio de favores sexuales. Todo era parejo, las víctimas y los victimarios eran tanto hombres como mujeres, y entre personas del mismo sexo también. Algo que me dio mucho coraje era ver cómo personas que tenían muchas ganas y la necesidad de trabajar simple y llanamente aceptaban esas propuestas indecorosas, pero había que ganarse la vida. Su cara de repulsión era inevitable, mientras el victimario les hacía el sexo de mil y un maneras. No escatimaban en imaginación. La verdad, no quise ver ni escuchar más. Con eso tenía más que suficiente. Te noto muy tenso, amor. ¿Quieres que te baile? ¿Un masajito? ¿Te ofrezco algo de beber? ¿Qué tal algo un poco más fuerte? Tengo unas amigas con las cuales haremos que te olvides de tus problemas, en una cama que jamás has probado. Es como estar entre las nubes. ¿Vieras qué suavidad? ¿A poco no te gusto? ¿Que de plano estoy muy fea para ti? ¿O estoy muy gorda? ¿Crees que tenga lonjas? Mira que no a cualquiera le hago la invitación, ¿eh? Ven. No, de verdad, no, muchas gracias. Eres muy atenta y bueno, no me queda del todo claro el castigo que reciben los que tienen que estar aquí en el círculo de la lujuria. Es que no me quieres creer ni entender que aquí no se castiga a nadie. Aquí se le da al cliente lo que pida y todo se disfruta. ¿De veras no quieres una probadita? Ven. No, muchas gracias. Sabes, quisiera saber cómo puedo salir de aquí. Uy, chiquito, ¿que no leíste el letrero de la entrada? Una vez entrando aquí, olvídate de toda esperanza, así que no tienes salida. Y ya que vas a estar aquí por toda la eternidad, mejor vamos a pasarnos la bomba. Vamos a la cama que te digo, no seas necio, insistía mientras se contoneaba sensualmente y jugaba sugestivamente con su lengua. En eso intentó masturbarse, pero una voz interrumpió todo. ¿Dónde estoy? ¿Cómo llegué aquí? ¿Estoy muerto? ¿Qué pasa? Ella se levantó de donde estaba y mientras acariciaba esos enormes y deliciosos senos, se dirigió a ese hombre que acababa de llegar. Un hombre joven, por cierto, de complexión media, quizás tenga entre 30 y 40 años, no más. Bienvenido, papacito. Estás en el paraíso. Ven, ponte cómodo. ¿Qué te ofrezco de tomar? ¿Qué se te antoja hacer? ¿A poco no te gusto? Y mientras se lo decía, volteaba a verme como tratando de provocar que me acercara a ella y practicar un ménage à trois. Ay, sí, mamacita, estás bien buenota, ¿me haces un masajito? Y mientras lo decía, se desnudó en un 2x3. Ella se acercó a él y lo abrazó. Empezó a besarlo y él a acariciarla como desesperado y a besarla como loco. En eso ella pronunció estas palabras que jamás olvidaré. Déjate llevar, papi, que aquí no se castiga a nadie. Aquí se le da al cliente lo que pida y lo que merece. Aquí se disfruta. Al terminar su frase, de repente un pene enorme atravesó a ese cuate como si lo hubieran empalado, y aquella bella mujer de cuerpo hermoso, antojable y cara preciosa se convirtió en una cosa morada y peluda. Los pelos daban asco, salieron varios penes erectos que se cerraron entre sí como un capullo y atraparon al individuo, quien gritaba: no, 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 ya, por favor, me duele, ya, por favor, ya, no me hagas daño, me lastimas, me das miedo, me das asco, auxilio, auxilio, ayuda, piedad. De repente esa cosa amorfa y asquerosa le dijo: ¿te acuerdas, hijo de la chingada, cómo manoseabas a las mujeres de tu oficina? ¿Qué me dices de esas madres solteras que necesitaban ayuda y querían trabajar para llevar el sustento a su casa? Y tú, aprovechándote de tu posición, abusabas de ellas, las violabas y las llevabas a la fuerza al hotel y hasta ampliaste tu oficina para convertirla en tu putero. ¿Y qué me dices de ese jovencito, ese mismo que trabajaba para tu compadre? Saliendo de su trabajo, lo seguiste en el coche, lo invitaste a tomar una cerveza, lo sedaste y te lo llevaste al hotel. Así que relájate y disfruta, que aquí no se castiga a nadie. Aquí se le da al cliente lo que pida y lo que se merece.
No, 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 ya, por favor, ya, perdón, perdónenme. Estoy arrepentido, pero ya no me hagas daño, me lastimas. Cállate, hijo de la chingada. Abre la boca y empínate. Y mientras dijo eso, salieron, pero si hasta de donde no, varios hombres de todos los géneros, altura, peso y complexión, con los miembros erectos, listos para violar al individuo, algunos de ellos masturbándose y preparándose para el festín sexual que les esperaba. Vaya espectáculo. Y ahora entiendo a lo que se refería ese demonio disfrazado de mujer sensual cuando decía que ahí no se castigaba a nadie, simplemente se le daba al cliente lo que pedía y lo que merecía. De pronto se abrió el piso y caía un vacío que pensé no tendría fin, y esa sombra que me seguía volvió a verme con sus ojos aterradores y se reía mucho de mí, a la par que me seguía haciendo señas obscenas, las cuales ignoré. Llegué a un lugar que parecía un centro de negocios. Todos estaban ahí cerrando tratos, ofreciendo productos y servicios y se estaba contando dinero. Por un momento pensé que estaba de regreso en la tierra, hasta que me di cuenta que ahí no solamente estaban personas de diversas nacionalidades, sino de distintas épocas, pues había desde el comerciante que tenía aún su balanza y contaba las monedas de plata, hasta los que ya con un simple clic desde una computadora o celular podían hacer transacciones millonarias. Nadie te dirigía la palabra hasta que se presentó conmigo un hombre con cara de bondad, muy amable y culto, que me dirigió por ese lugar que es el círculo de la avaricia. Bienvenido, Rubén. Este es el círculo de la avaricia. ¿Cómo sabes mi nombre? ¿Quién eres tú? Bueno, más bien, ¿quién es usted? Puedes tutearme sin problema y no importa quién sea yo. Lo que importa es saber si sabes cómo incrementar tu patrimonio. ¿Sabes cómo hacer negocios? Todo es cuestión de estrategia. ¿A qué te refieres con estrategia? Sí, mira, el fin de perseguir dinero no es malo, no tiene absolutamente nada de malo, todo lo contrario, y se nos llama avaros cuando en realidad somos visionarios. Nosotros hemos cambiado al mundo, Rubén, ¿o acaso te estoy mintiendo? Cubrimos necesidades y todo lo que producía una cierta población satisfacía a otra que no lo producía o tenía. Es así como nació el comercio, es así como nacieron las transacciones, primero de forma muy modesta y primitiva con el trueque, hasta llegar a las más avanzadas transacciones apoyándolos en la tecnología. Dime, Rubén, ¿es eso malo? No, para nada. Es malo, siempre y cuando el dinero se gane con esfuerzo y honestidad. Para ello, cada uno de nosotros hacemos lo que tenemos que hacer para lograr un sano desarrollo colectivo. ¿Gustas un cigarrito? No, muchas gracias, no fumo. Mira, me dijo mientras le daba una fumada a su cigarro, es que ese es el problema y por eso la gente ve al trabajo como una calamidad. No es el esfuerzo, sino la estrategia. Todo es cómo sepas mover tus fichas, Rubén, tus piezas de ajedrez. Si para mí un precio no es justo, estoy en mi derecho de regatear, además de que eso me hace ser un buen comerciante y un buen negociante. Pero, ¿qué hay detrás del trabajo de esa persona? ¿Acaso no se valora su esfuerzo? ¿Estás dispuesto a pagar un precio caro por una artesanía? Es que en el caso de los artesanos, ellos viven de eso. Y la verdad, sí se me hace muy mezquino y muy poco ético que les regaten el precio de su trabajo. ¿Por qué no van con esa misma actitud a una tienda departamental o a una joyería? No, Rubén, es que así no funcionan las cosas. Ah, ¿no? Entonces, ¿cómo funcionan las cosas? No te estoy entendiendo. Mira, ven, vamos a acercarnos a este estante y me dices lo que ves, me interesa tu opinión. Entonces nos dirigimos a un lugar que estaba organizado como una feria o evento de comercio exterior y de logística, tal y como los conocía yo en la tierra, y estaban interactuando un grupo de personas. Pon mucha atención y aprende, me dijo. Terminaron cerrando el trato con un apretón de manos y firmando unos papeles. Quiero imaginar como abogado que soy que eran contratos. Y bien, ¿qué me puedes decir? ¿Qué te pareció? Sinceramente se me hizo un trato injusto. ¿Por qué? ¿Cómo le vas a prometer a un cliente o prospecto de cliente algo que no puedes cumplir o que no sabes hacer?
Con una certificación en materia de IVA y IEPS no se juega, ni tampoco con un programa IMEX. Les vendieron una idea errónea y al momento de cerrar el trato y darse la media vuelta, estos del estante se empezaron a carcajear, diciendo que los otros eran unos pendejos y que poco a poco se iban a quedar con la empresa, aprovechando no pagar contribuciones con los beneficios que tienen con ese SIVA IEPS y con ese IMEX, responsabilizando a los de la empresa. Bien que supieron envolverlos y hacer su estafa, con perdón de la expresión, pero eso no es negociar ni ganarse el dinero honradamente, eso es poca madre. Él simplemente me miró sarcásticamente mientras se terminaba su cigarro. No me dijo nada y me dijo que lo siguiera acompañando. Vamos a otro estante, tal vez ahí tengas una mejor apreciación de lo que es hacer negocios, te falta mucho por aprender. Es que jamás dejamos de aprender. Me gusta que pienses así, Rubén, y es por ello que te quiero llevar a ese otro estante para que veas, escuches y aprendas. Llegamos a un estante que era más pequeño, como una sala de juntas. No te preocupes, no pueden vernos. ¿Acaso tienes el poder para hacernos invisibles? No, nada de eso. Deja de ver tanta ciencia ficción. Ellos están tan ocupadísimos haciendo un negocio y no pueden vernos. Tienen cosas más importantes que hacer. Y eso es hacer dinero. Money, argón, dinero, zen, masari, plata. ¿Me explico? Me lo dijo mientras frotaba su pulgar y su dedo índice y medio frente a mi cara. No sé cuánto haya durado la negociación, pero se tardaron muchísimo. Por fortuna, había donde sentarse y así no tener un dolor de pies por estar tanto tiempo parado. Y bien, ¿qué te pareció? Excelente negociación, ¿no? La verdad, muy mal. Estamos hablando de dos países desarrollados, uno de ellos potencia mundial, que engañaron al país en vías de desarrollo. Se están aprovechando de ellos para hacerse de sus recursos, que por lo que veo son muy vastos. ¿Por qué dices eso? Estás equivocado. Celebraron un tratado de libre comercio, Rubén. Comercio. Sí, capichi. Mira, una cosa es el intercambio comercial y otra cosa es que bajo la bandera de hacer negocios vayan a hacer en ese país en vías de desarrollo lo que ellos no pueden hacer en sus tierras de origen. ¿Cómo pagar salarios bajos, violar derechos humanos, ensuciar el ambiente y pretender cambiar el marco jurídico de ese país para que sus empresas hagan y deshagan? Eso no es justo, eso no es comercio. Eso en México le decimos chingaderas. Business are business, my dear Ruben. ¿Dónde queda la soberanía? ¿Dónde queda el Estado y el respeto a las prerrogativas fundamentales? Son conceptos retrógrados que estorban en los negocios. No, no es así, estás en un error. Claro que estoy a favor de la libertad, la amo y la defiendo, pero una cosa es el libertinaje y otra muy distinta a la libertad, derecho precioso de los individuos y las naciones. ¿Y qué me dices de la facilitación comercial? La facilitación comercial es precisamente eso, un conjunto de derechos y obligaciones que tenemos que cumplir para facilitar el intercambio comercial, más no para contrabandear ni comprometer el patrimonio económico y ecológico de las futuras generaciones. Eso que acabo de ver y escuchar no me pareció correcto. Te gusta debatir, ¿eh? Así que quieres debatir. Vamos a un lugar más cómodo. Ven. Mientras caminábamos, veía gente que trabajaba sin parar al grado del desmayo, mientras detrás de ellos estaban personas contando dinero y golpeándolos con un látigo. Entre más fuerte era el grito de dolor, más dinero recibían esos mezquinos. No me había percatado que arriba había unos buitres gigantes como del tamaño de un rascacielos, siempre atentos al piso. No sé la verdad qué era lo que esperaban, hasta que se escuchó una alarma. Todos empezaron a correr y uno de los buitres descendió a toda velocidad para devorar a unas almas en pena, para luego defecarlas y volverlas a comer, vomitarlas y dejarlas hacer lo que estaban haciendo, después de recuperar su forma original. ¿Qué fue lo que pasó con el buitre y esos? Ah, no te asustes, cosas sin importancia. El buitre simplemente les da su merecido a los que no saben negociar. No quise preguntar más y de repente llegamos a un auditorio abarrotado de gente. Había dos atriles con micrófonos. Me imagino uno para él y otro para mí, para el debate que me había comentado y bueno, pues si lo va a hacer, voy a hacerlo bien. Nunca digo que no a un debate.
Mientras nos presentan, vamos a prepararnos para el debate, aunque de una vez te digo que saldrás perdiendo. Aquí nadie piensa como tú, me dijo mientras se dio la media vuelta y se retiró unos pasos para meditar de pie. Yo estaba tranquilo pensando en defender mis ideas y convicciones. La verdad, no se me hace justo todo lo que había visto en esos estantes. Además de que él, que jamás me dijo su nombre, me dijo a qué se refería con saber negociar. ¿Para qué diantres descendían los buitres? ¿Qué es no saber negociar entonces? De pronto se escucharon unos aplausos. Resulta ser que ya lo habían presentado a él, pero no escuché nada. ¿Quién era ni nada? En cambio, mi presentación sí la escuché y bueno, ahí estamos listos para el debate, externar nuestras ideas y defenderlas, que es la esencia de un debate. Fue el turno de él, hizo uso de la palabra. No niego que fue un discurso magistral y lleno de mucha riqueza del lenguaje, pero eso no le quitaba lo equivocado que estaba en mi humilde punto de vista. El sonido de los aplausos y los vítores casi tiran el auditorio, pero eso no me intimidó. Al contrario, estaba más que listo para defender mis ideas. Ahora era mi turno. Muchas gracias por darme la oportunidad de externar mis ideas y difiero mucho de lo que dijo mi contraparte, ya que si bien es cierto que debemos buscar una facilitación comercial y eficiencia en las aduanas, eso no significa que sacrifiquemos o antepongamos nuestra soberanía, comprometiendo el futuro de las generaciones presentes y futuras. No se derramó tanta sangre en vano para que siguiésemos siendo una colonia, ni para tener líderes, o peor aún, pseudo jefes de Estado que tienen más vocación de rendirle pleitesía a los intereses mezquinos del capital que el amor a su patria y a su pueblo. La modernidad y el libre comercio no tienen por qué estar separadas y mucho menos peleadas con la citada soberanía, el elemento sine qua non del Estado, junto con el territorio, la población y el gobierno. Y para entenderlo mejor, quiero hacer una breve explicación de los elementos del Estado para ilustrar óptimamente mi dicho. Territorio no es únicamente la porción continental o terrestre de México, que es de todos nosotros, sabido que colindamos al norte con Estados Unidos, al sur con Guatemala y Belice, al oeste con el Océano Pacífico, el más grande y rico del planeta, y al este con el Golfo de México, puerta de entrada al Océano Atlántico. Todo ello de conformidad con los artículos 27, 42 y 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados firmados con nuestros vecinos para la delimitación fronteriza, en los cuales no profundizaré para no desviarme de tema, aunque el mismo es interesante y claro que requiere un análisis exhaustivo para saber si en verdad México tiene la porción terrestre que le corresponde jurídicamente hablando o fue arrebatado con base en una guerra provocada con mentiras y engaños al pueblo estadounidense, haciéndole creer cosas que no son ciertas, como que sangre americana había sido derramada en suelo americano. Regresando al apartado del territorio, también tenemos los espacios marinos y aéreos, tomando en cuenta el ámbito espacial de aplicación de la norma, es decir, en donde el Estado ejerce jurisdicción. Por supuesto que se considerará territorio nacional con fundamento en los artículos referidos 27, 42 y 43 constitucionales, de la mano con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, CONVEMAR, y el Convenio Internacional sobre Aviación Civil, la Convención de Chicago de 1944, respectivamente. Posterior a ellos tenemos a la población, que es el asentamiento humano que se establece en una porción geográfica determinada y entre ella hay un sentimiento de pertenencia con el cual nace la nacionalidad. Y es aquí cuando hacemos referencia al pueblo, en el cual reside original y esencialmente la soberanía. Y no solo en el artículo 39 constitucional se establece eso para el caso de México, sino también las demás cartas magnas del resto de los países del mundo contemplan lo mismo, claro, exceptuando regímenes totalitarios que los más extremistas añoran y desearan que volvieran, para ver a los países como sus negocios particulares, tal y como lo hizo el rey Leopoldo de Bélgica con el Congo belga, por ejemplo. Y así lo quieren hacer también algunas personas y empresas con los países, como lo explicaré más adelante.
Ahora bien, la soberanía es la forma a través del cual el pueblo decide cómo gobernarse. Y en el artículo 40 de la Constitución Federal Mexicana encontramos que mi país, México, es una república democrática, federal, representativa y laica. Y es ahí a donde llegamos al cuarto elemento, que es el gobierno, que no es otra cosa que la regulación jurídica del ejercicio del poder político, con una división tripartita heredada de la Revolución Francesa, ejecutivo, legislativo y judicial. Expliquemos al más simple qué es el judicial, y es así de sencillo. No es otra cosa que todos los juzgados y tribunales encargados de impartir justicia, encabezados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, luego vienen los tribunales colegiados de circuito, después los tribunales colegiados de apelación, otrora tribunales unitarios de circuito, y los juzgados de distrito. ¿Que dónde queda el Tribunal Federal de Justicia Administrativa? Este es un organismo constitucional autónomo encargado de impartir justicia en cuestiones como el comercio exterior y la propiedad intelectual, por citar algunos ejemplos. Por otra parte, tenemos al Poder Legislativo, que es el Congreso de la Unión, integrado por la Cámara de Diputados y de Senadores, que en representación del pueblo discuten y aprueban las iniciativas de reformas a leyes ya existentes o para que nazcan leyes nuevas en pro del país y que el pueblo al que representan, en el cual, repito, reside original y esencialmente la soberanía. A la par que los senadores ratifican a los tratados internacionales celebrados por el titular del Poder Ejecutivo, también en representación del pueblo. Y por último tenemos al Poder Ejecutivo, cuyo titular es el presidente de la República, y si se me permite la expresión, en un segundo escalafón tenemos a las secretarías de Estado para poder entender mejor a la Administración Pública Federal, como lo señala el artículo 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Estas secretarías de Estado ejercerán las atribuciones que, entre otros ordenamientos, les señala la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, pero al no darse abasto con el cumplimiento de las mismas, es que entes administrativos dependientes de ellas nacen para apoyarlas, y me refiero a los órganos desconcentrados como el SAT, por ejemplo, que es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y siempre todo órgano desconcentrado tendrá tres características a saber: 1, personalidad jurídica; 2, autonomía de gestión; 3, carecerán de un patrimonio y presupuesto propio, pues este es dado por la secretaría de la cual dependen. Por otra parte, tenemos a los organismos autónomos, y es ahí cuando hablamos de la administración pública descentralizada o paraestatal, que se distinguen de los referidos órganos desconcentrados en el sentido de que ellos no necesitan de una Secretaría de Estado para poder existir. Son autónomos como Pemex, la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional o el IMSS, por citar algunos ejemplos. Cuentan con personalidad jurídica, autonomía de gestión, y estos sí tienen patrimonio propio. Siempre que hablemos de un país independiente, se deben de cumplir con los 4 elementos esenciales del Estado. Caso contrario, no estamos ante la presencia de una nación libre y soberana, como es el caso de Puerto Rico, cuyo nombre oficial es el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, ya que si bien es cierto, cuenta con un territorio, población y gobierno, carece de soberanía, ya que la llamada Isla del Encanto o Borinquen, como también es conocido Puerto Rico, está sujeto a la jurisdicción de la Constitución Política de los Estados Unidos de América, no siendo una colonia, pero sí una forma de gobierno y un territorio sujeto a la autoridad y poderes plenipotenciarios de los Estados Unidos de América, tal y como lo señalan los artículos 1 y 4 de la Ley Pública 600 del 3 de julio de 1950, cuyo texto se puede consultar en la siguiente página de internet. Artículos 1, 2 y 8 del Tratado de Paz entre los Estados Unidos de América y el Reino de España, conocido como los Tratados de París de 1898, mismo que puede consultarse en la siguiente página de internet, el cual fue firmado en París, Francia, el 10 de diciembre de 1898, ratificado por el Senado estadounidense el 6 de febrero de 1899 y por la Reina Regente de España el 19 de marzo de 1899.
y artículos 1 y 4, sección 3 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, cuyo texto puede consultarse en la siguiente página de internet. Para mi sorpresa, sí había señal de internet en el infierno. ¡Qué locura! Luego entonces, ¿quiénes son algunas personas, tanto del sector público como del sector privado, para negar la esencia del Estado y su importancia? Sí, ya sé, mucho se nos ha dicho que la intervención del Estado en la economía es una pésima idea, pues no es un buen administrador, y nos ponen como ejemplo a la docena trágica, que abarca los sexenios de Luis Echeverría y José López Portillo, término acuñado por la historiadora Margarita Michelena para referirse a esos dos periodos de gobierno en donde efectivamente México pasó de ser una nación económicamente estable y con altas tasas de crecimiento económico del Producto Interno Bruto a ser una nación empobrecida, pero solo se nos dice lo que les conviene a los buitres defensores de intereses mezquinos. Siempre se hace referencia a Adam Smith y su obra La riqueza de las naciones, en donde una mano invisible se hace presente para que todo se rija conforme a las reglas del mercado, ¿sí? A la oferta y a la demanda de bienes y servicios, y que el Estado no debe de intervenir más que para que se cumplan las leyes, las cuales a veces son influenciadas por intereses particulares para que esos extranjeros que llegan a hacer negocios en países en vías de desarrollo puedan hacer lo que en sus países de origen no se les permite, contaminando, saqueando, y estamos viviendo un neocolonialismo con la complacencia de gobiernos que, reitero, su vocación no es la de ver por su patria y su pueblo, sino la de enriquecerse a costa del pueblo con sus recursos y su dinero, como una nueva era medieval, casi casi. Pero lo que no se nos dice de Adam Smith, padre del neoliberalismo, junto con David Ricardo, es que le preocupaban los monopolios, porque de permitirse, entonces estaríamos regresando a la cerrazón de medios de producción y que la riqueza quede en unos cuantos, tal cual sucedía en la Europa medieval. Y yo pregunto, ¿eso por qué no se nos dice? ¿Eso por qué se omite? Tan importante es conocer a Adam Smith, David Ricardo y Milton Friedman como a Karl Marx y a John Maynard Keynes, para saber si en verdad estamos ante la presencia de un Estado-gobierno socialista o se trata más bien de un modelo económico mixto, al que hace referencia los artículos 25, 26 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cuando yo pregunto, ¿qué es la dictadura del proletariado? Poca gente me sabe responder correctamente, diciéndome cosas que no son ciertas. Y eso es producto de la ignorancia, el no informarse, el no querer leer y dejarse llevar por adoctrinamientos de personas que se ven favorecidas con la no intervención del Estado para que puedan tener un nivel de vida equiparable al de la realeza, pero sin esfuerzo, sin trabajo, preferentemente que el pueblo sea el que pague esas bolsas, vestimentas y caprichos que cuestan a partir de 6 dígitos. Y a veces ni siquiera hablamos de pesos, sino de otros estándares monetarios, como dicen por ahí. Se las pongo fácil. Replanteo mi pregunta en el sentido de externar los siguientes cuestionamientos. ¿Tienes una jornada laboral de 8 horas diarias o 40 horas semanales? ¿Hay un salario mínimo? ¿Tienes prestaciones sociales? ¿Tienes derecho a vacaciones? ¿Tienes seguro médico? ¿Tienes comedor en tu centro de trabajo? Y me responden afirmativamente. A lo que yo digo, pues esa es la dictadura del proletariado, más no el hecho de que los trabajadores o las clases bajas quieran vivir de los demás. Y de asistencialismo, si se fijan, las personas que atacan un modelo económico mixto son a las que no les gusta pagar, porque ven, por ejemplo, el pago de salario y prestaciones como un gasto. Si no les gusta pagar, pues entonces no contraten gente. Si no les gusta dar reparto de utilidades, entonces que no contraten gente, en vez de estar maquillando cifras para reportar pérdidas o nulas ganancias y así negarle a los trabajadores un derecho que por ley les corresponde. ¿Sabían que en Alemania, por ejemplo, los sindicatos de trabajadores se hacen presentes en las negociaciones de tratados internacionales? Cuanto más si estos son en materia comercial. Aquí en México, ¿por qué no se hace?
si en el pueblo es donde se ven las consecuencias y frutos de ese tratado que se ha negociado? Y si me dicen que los trabajadores no tienen la preparación adecuada para ello, entonces estamos discriminando y los estamos haciendo a un lado injustamente. Y es tiempo de cambiar nuestra historia. Si de verdad queremos un país mejor, amén de terminar con la desunión que nos ha caracterizado desde que México se independizó. Yo pregunto, ¿hay necesidad que nos estemos insultando? A lo largo de más de 200 años como país independiente, entre nosotros nos hemos dicho los siguientes improperios y ofensas: masones yorquinos y masones escoceses, republicanos y monárquicos, federalistas y centralistas, liberales y conservadores, priistas y panistas, nacos y fresas, chairos y fifís. ¿Por qué hacemos eso si somos hermanos, hijos de una misma madre patria que es México? ¿A quién le conviene la división entre nosotros? Si recordamos la máxima divide y vencerás, veremos que a esos que nos han tenido divididos les ha resultado la estrategia. Abramos los ojos, por favor. ¿Ya se les olvidó quiénes han provocado tanto daño al país? No me quiero ir tan atrás, pero recordemos solamente el año de 1995. Año en que estalló la peor crisis económica en la historia de México, y comparemos ese hecho con otros similares en el mundo, como la crisis económica de Argentina en 2001, curiosamente también la peor para ellos en toda su historia, o a finales de los 90, la crisis en Rusia, que no le permitió pagar su deuda externa con el Fondo Monetario Internacional, probando devaluaciones en países como Brasil, y así llegó el efecto Samba a afectar una economía mexicana que ya había recibido un descalabro que casi la mata, o el efecto Dragón, una crisis bursátil provocada en Hong Kong en 1997. Y yo recuerdo justo a principios del siglo XXI cómo en varias paredes de dependencias de gobierno en México que se querían privatizar, se podía leer lo siguiente: si la privatización es la cura, ¿por qué Argentina agoniza? Nadie nos da una respuesta sobre ello. Simple y llanamente, cuando se quieren tomar las enseñanzas de John Maynard Keynes, quien propugnaba por una economía planificada, donde el Estado fuese garante y rector de la misma, invirtiendo, generando consumo interno para darle confianza al sector privado y que éste replique lo que el Estado está haciendo para alcanzar el estado de bienestar. ¿Por qué se nos engaña con que eso es socialismo? Todos los excesos son malos, y en el caso particular de México hemos caído en un libertinaje económico provocado por esas medidas irresponsables que en los 80s se nos dijo serían la solución a nuestros problemas, y que es una de las condiciones para que el citado Fondo Monetario Internacional como el Banco Mundial te presten dinero, es que te ajustes a sus recomendaciones, y vinieron los recortes de presupuesto, el no aumentar salarios bajo el pretexto de que la inflación se incrementaría y que se vería afectado el empleo. Mitos que se han desmentido con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien tiene razón al decir que el neoliberalismo ha sido lo peor que le ha pasado a México. Y yo también lo pienso, porque curiosamente, desde que Carlos Salinas de Gortari dejó de gobernar, el país ya no volvió a ser el mismo, pasando de ser un lugar tranquilo y pacífico a un sitio donde impera en muchos lados la inseguridad provocada por la carencia. Y si no me creen, hay muchos estudios serios del Instituto de Investigaciones Jurídicas y de la Cámara de Senadores, a través de especialistas del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, que reflejan que la pobreza genera violencia. Les pongo otro ejemplo. Si una persona recibe un pago mensual de 3,000 pesos y este no es suficiente para cubrir sus necesidades, y le llega una oferta para hacer una actividad ilegal en donde le van a pagar 50,000 pesos, claro que se inclinará por esta última, porque ahí sí verá satisfechas sus necesidades de alimentación, educación, recreación y salud. Habrá dinero para pagar médicos particulares para ese familiar enfermo que ya no va a estar retorciéndose en una clínica de salud pública donde no le van a hacer caso, así se esté muriendo lamentablemente. ¿En qué momento México perdió ese derecho precioso en donde llamabas por teléfono y una ambulancia del Instituto Mexicano del Seguro Social llegaba a tu casa para que te revisaran? Y si era necesario que te internaran, te trasladaban al hospital. ¿Qué fue lo que pasó y con qué derecho echaron a perder nuestra patria?
La intervención del Estado con sus reservas para que no se extralimiten sus funciones y rompa con el esquema de confianza que debe haber entre los sectores privado, social y público es necesaria, evitando así privatizar ganancias y socializar pérdidas, como sucedió con el Fobaproa y el rescate carretero. Y ya para terminar mi intervención, yo pregunto, ¿dónde queda la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados? ¿Acaso es obligatorio de todos los estados? ¿Acaso es obligatorio de todos los estados que se reconozcan preferencias arancelarias al firmar un tratado de libre comercio? Pues no, en mi opinión, claro que no. Si un estado está menos desarrollado que su o sus contrapartes, tecnológica, económica y socialmente, no estamos en igualdad de condiciones, ya que el principio de nación más favorecida nos habla de una igualdad jurídica, nada más. Luego entonces, es aquí cuando el Estado puede proteger a su industria y sector productivo con la preferencia arancelaria equitativa, término que humildemente he acuñado al revisar lo que nos dicen los artículos 18 y 19 de dicho tratado internacional y que merece la pena se los lea. Denme un momento, por favor. Mientras buscaba el documento en mi celular, podía sentir las miradas molestas y las ganas de sacarme a golpes de ahí. Sin embargo, se me dejó terminar mi discurso. Artículo 18. Los países deben aplicar, mejorar y ampliar el sistema de preferencias arancelarias generalizadas, no recíprocas y no discriminatorias a los países en desarrollo, de conformidad con las conclusiones convenidas pertinentes y decisiones pertinentes aprobadas al respecto dentro del marco de las organizaciones internacionales competentes. Asimismo, los países desarrollados deben estudiar seriamente la posibilidad de adoptar otras medidas diferenciales en las esferas en que ello sea factible y apropiado, y de manera que se dé a los países en desarrollo un trato especial y más favorable, a fin de satisfacer sus necesidades en materia de comercio y desarrollo. En sus relaciones económicas internacionales, los países desarrollados tratarán de evitar toda medida que tenga un efecto negativo sobre el desarrollo de las economías nacionales de los países en desarrollo y que haya sido promovido por las preferencias arancelarias generalizadas y por otras medidas diferenciales generalmente convenidas en su favor. Artículo 19. Con el propósito de acelerar el crecimiento económico de los países en desarrollo y cerrar la brecha económica entre países desarrollados y países en desarrollo, los países desarrollados deberán conceder un trato preferencial generalizado sin reciprocidad y sin discriminación a los países en desarrollo en aquellas esferas de la cooperación internacional en que sea factible. Lo anterior es muy sencillo, fíjense bien lo que les quiero decir. Esto es una preferencia arancelaria equitativa, término que humildemente me permite acuñar para explicar mejor la esencia de estos preceptos. No con todos los países se puede tener libre comercio. Por ejemplo, si eso lo hacemos con China, destroza la economía y producción mexicana, que si de por sí, con el pago de aranceles y en algunos casos de cuotas compensatorias, ¿cuántas mercancías originarias del gigante asiático no invaden el mercado nacional? Los países desarrollados están obligados a otorgarle preferencias arancelarias a los países en desarrollo, con los que no con los que quieran comerciar, pero no deben esperar lo mismo por las razones ya explicadas en el punto inmediato anterior. Otra vez traigo como ejemplo al entonces vigente Telecán, lo cual no es violatorio del trato general de la nación más favorecida, que significa que sí se concede a un país una ventaja especial, por ejemplo, la reducción del tipo arancelario aplicable a uno de sus productos. Se tiene que hacer lo mismo con todos los demás miembros de la Organización Mundial del Comercio, ya que me habla de una igualdad jurídica que todos los estados tienen, más no de una igualdad en desarrollo socioeconómico, tecnológico, académico y, por qué no decirlo, hasta militar. Es aquí cuando el derecho internacional debe evolucionar, ya que si el mismo nació para garantizar una sana convivencia entre los estados, ¿por qué ser pasivos y permitir semicolonias disfrazadas de libre comercio? La soberanía no se condiciona ni se negocia. Y ahora, otra cosa muy importante que no debemos ignorar. Claro que las inversiones extranjeras son bienvenidas, pues generan empleo y confianza en el país,
Pero una cosa muy distinta es hacer negocios e invertir en un país que no es el suyo, y otra muy diferente que esos inversionistas extranjeros y o las empresas transnacionales pretendan modificar el marco jurídico de acuerdo a sus necesidades para hacer en los países en vías de desarrollo de esas inversiones lo que no se les permite hacer en sus países de origen, que ya son naciones desarrolladas. Algo que también se contempla en la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados, y la doctrina se ha pronunciado al respecto, como lo es la cláusula Calvo o la doctrina Estrada. Muchas gracias. De repente, varios alaridos se escucharon, ofensas, improperios, y bueno, me dijeron hasta lo que no, y me arrojaron basura y demás cosas que prefiero no recordar. Y aquel hombre, cuyo jamás su nombre supe, que fue mi contraparte en este debate, simplemente me miró después de haber inhalado una línea y sacudirse un poco la nariz. Mientras tanto, el suelo se estremeció, que parecía un terremoto. Salí corriendo de ahí por el primer pasillo que vi, y ahí estaba otra vez esa criatura que desde que me bajé de la barca de Caronte se burlaba de mí y me perseguía. En esa ocasión sus ojos estaban más rojos todavía, con una brillantez similar a la del rayo láser. Lastimaba, sin embargo, seguí mi camino y me cuidé de que no fueran a arrojarme cosas o de que me atacaran por la espalda. Y así llegué a otro círculo en donde no había mucho que ver, o al menos esa fue mi primera impresión. Estaba allí un cíclope de color entre naranja y morado. Su cara era redonda, con orejas parecidas a las de un cerdo. Portaba un taparrabo gris y se estaba riendo a carcajadas, a la par que hacía bailes y ademanes ridículos, tratando de llamar la atención de un ente de muy baja estatura, de color parecido al bronce, con los ojos saltones y de color verde muy penetrante, que daba pavor lejos de llamar la atención. Su labio inferior era muy pronunciado y ancho, salían dos colmillos de ahí apuntando hacia arriba, mientras que sus brazos eran muy flacos, a diferencia del resto de su cuerpo, que era regordete. No tenía piernas, en contraste tenía dos patas con dedos largos y uñas afiladas y también extensas. Una de sus patas miraba de frente y la otra de lado. Estaba más preocupado por aplastar con sus puños a unas hormigas que pasaban cargando hojas, azúcar, piedras, en fin, ellas iban cargando lo suyo y seguían su camino, y algo que me sorprendió es que cada que mataba a una hormiga, un proyecto, una meta o un sueño se derrumbaba en la tierra. Y cada que eso sucedía, el enano se reía de una forma diabólica y se le notaba la alegría en su mirada, mientras que el cíclope inútilmente trataba de llamar su atención como si fuera su bufón o su patiño. El enano estaba rodeado de inmundicia, el hedor era insoportable. A diferencia de otras partes del infierno, aquí, aún cubriéndome la nariz como pude, las náuseas eran inevitables. De repente salió una serpiente muy, muy larga y delgada, como una lombriz gigante, con escamas que constantemente cambiaban de color, pero lo sorprendente es que la cara era de un hombre. Tenía su cabello corto, nariz achatada, y me llamó la atención un lunar en su cara, que parecía el punto de una pluma de tinta negra, y solo se escuchaba alabar al enano, como si para eso existiera. Y esta manera de recompensa, el enano le tiraba algo de comer. Sinceramente no alcancé a ver qué era y simplemente me ignoraron. El enano, que era el que mandaba ahí, estaba más ocupado en echar a perder proyectos y metas que en mi presencia, así que seguí mi camino. Quiero pensar que ese era el círculo de la envidia, muy parecido, por cierto, a muchas cosas que he visto en la tierra, lamentablemente. Seguí mi camino y ahí estaba otra vez ese ser persiguiéndome y riéndose de mí, con el brillo de sus ojos ahora sí más intenso, al grado de no poder mirarlo de frente, y solo veía sus sombras de cómo me hacía señas obscenas, y no sé qué tanto diría, pues hablaba un idioma que no entendía ni reconocía, pero no se callaba. En eso empezó a aventarme piedras, me agaché, me cubrí la cabeza para no resultar herido, rodé y rodé, y de repente que haya un lugar muy, muy oscuro. Tuve que hacer uso de la batería de mi celular, que por cierto ya no era mucha, era preocupante, hacía mucho frío y el viento soplaba tan fuerte que parecía que estaba silbando. Olía horrible para variar,
pero no era tan hediondo como el lugar del enano y el cíclope. Hacía muchísimo frío. Traté de brincar y de mantenerme en movimiento para entrar en calor. No se veía nada ni a nadie. Y de repente, ese ser que estaba persiguiéndome se arrojó desde arriba, enseñándome sus dientes como agujas. Y simplemente antes de caer al suelo, explotó como un globo y salió mucha sangre. De pronto empezó a salir mucho humo. Poco a poco, este sitio cubierto de hielo se iluminaba y el hedor era muy picoso, molesto. Te hacía estornudar más que querer vomitar y de repente escuché: ¿ya encontraste lo que buscabas? ¿Quién eres? Respondí. No importa quién soy yo, ni te importa. Además, el que hace las preguntas aquí soy yo. ¿Encontraste lo que buscabas? No sé si encontré lo que buscaba, pero me queda claro que muchas cosas de las que aquí vi y escuché suceden en la tierra. Lamentablemente no cambia mucho, pero dime, ¿quién eres y déjate ver? Eres valiente, Rubén. ¿Recuerdas a ese demonio que te perseguía y que ahorita se reventó? Sí, eran tus miedos y temores. Los venciste. Por eso pudiste llegar hasta acá. El miedo puede paralizarte o ser un aliciente para que sigas avanzando. Felicidades. ¿Eres tú, Lucifer? Una risa intensa, macabra y fuerte, al grado de ensordecerme, se escuchó y dijo: Lucifer, Luzbel, Satanás, Satán, el diablo, ¿qué importa mi nombre? Pero sí, aquí estás en lo más profundo del infierno y aquí solamente entran los más grandes pecadores, que son los traidores, aquellos que traicionaron la confianza de su familia, sus amigos, a su patria, aquellos hijos y hermanos que se pelearon por herencias y fortunas, y también aquellos que se manejaban como personas nobles cuando sus intenciones eran otras. Debo decirte que los odio, sin embargo es un deleite tenerlos aquí, porque hago con ellos lo que se me antoja, pero mi pecado favorito es la soberbia. Los de ese círculo son mis consentidos. A final de cuentas, tú pecaste de soberbia, ¿cierto? Al pretender ser más que Dios y desafiarlo. Dime, ¿te arrepientes de lo que hiciste? No puedes verme porque alguna vez fui un ángel, pero no cualquiera, sino el más hermoso y querido por Dios, y tenía poderes similares a los de él, como el hacerme invisible y así podía estar en todas partes. Eso no fue lo que te pregunté. Nuevamente vino esa carcajada ensordecedora y terrorífica cuando me dijo: ¿estás consciente de que una vez entrando aquí no saldrás jamás? Pero no he perdido esperanza. La esperanza, lo último que muere, ¿verdad? Vaya, vaya, vaya. Qué criatura tan más chistosa eres, Rubén. Mira, ya que vas a estar aquí toda la eternidad, te daré la oportunidad de que escojas el círculo del infierno que más te haya gustado para que aquí te quedes para siempre. No, no me quiero quedar. Además, me faltan respuestas y necesito seguir buscando. Esa hambre del conocimiento que tienes. ¿Por qué? ¿Qué ganas con estarte preguntando e indagando? ¿Qué es lo que quieres? Ah, sabiduría y conocimiento, ¿cierto? Yo te los puedo dar. No me interesa tu oferta, Satanás. Va de retro. Soltó otra de sus características carcajadas y me dijo: ya extrañaba que me dijeran que me largara en latín. Yo te puedo dar todo lo que tú quieras si a cambio me das tu alma. Mira, vamos a negociarlo. No con todos tengo la paciencia de explicarlo. No, lo interrumpí. Calma, calma. No es necesario perder los estribos. ¿Por qué no quieres darme tu alma? ¿La has visto? ¿Ha hecho algo por ti? ¿Vale algo para ti? ¿Te han ofrecido una recompensa por ella? La recompensa que te daré es incalculable. Y mira, si me das tu alma, de mi cuenta corre que puedas regresar a casa. Solo no le digas a nadie lo que viste y escuchaste aquí, porque nadie te creerá y pensarán que estás loco. Ya que hablamos de propuesta de negociar, tengo una propuesta para ti. A ver, te escucho. Acepto tu propuesta solo con una simple condición. Suéltalo ya, dilo. Mis manos estaban sudando al igual que mi frente, esperando las cosas salieran como quería y poder salir de ese horrendo lugar. Me armé de mucho valor cuando me encomendé a Dios y le dije: que Dios te perdone por todo lo que has hecho, has dejado de hacer y tienes pensado hacer o no hacer, porque con todo eso nos has ocasionado mucho daño.
Un alarido casi me revienta los tímpanos. Se escuchó a la par que unos golpes brutales que rompían el suelo de hielo y eso me hizo caer. De repente desperté en un parque. Había pasto, bancas, juegos, personas y cuando vi a los coches pasar, los camiones del Metrobús, pude ver que por fin estaba en casa, de vuelta al fin. Pregunté la fecha y la hora a varios de los que me acerqué y me respondieron lo mismo y todos me veían con curiosidad pensando si estaba cuerdo. Volví a casa para bañarme, mudarme de ropa y seguir en la búsqueda de las respuestas. Qué lugar tan impresionante y tan feo y qué tanto tenemos que aprender a la humanidad. Qué tanto hemos pecado de soberbia al grado de que nuestro propio hogar, el planeta, ya nos está cobrando factura, siendo la única especie autodestructiva que lo ha habitado. Queridos amigos, espero que esta historia aduanera de terror haya sido de su agrado. No dejen de sintonizarnos, por favor déjenos sus comentarios, sus sugerencias, son más que bienvenidos. Síganos y recomienden nuestro canal. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.